te hace el... Hola, buenas tardes a todos. Nos reunimos hoy, estamos en conjunto como corresponde, están los institutos de Derecho Concursal, Comercial y Tributario, y estamos con esta charla de hoy con la doctora Jimena Fioriti. Estamos cerrando el ciclo de charlas que habíamos iniciado para tratar los temas tributarios y los temas de las responsabilidades de los directores. Hoy Jimena nos va a enseñar a muchos que no sabemos cómo es el funcionamiento de las situaciones en el ámbito de penal, de la justicia penal. Ella es especialista, la presento, así todos la conocemos, especialista en Derecho Penal y Tributario, prosecretaria en la Justicia Criminal y Correccional Federal de Morón, es docente de Derecho Económico en la Universidad de Morón y es autora de diversos artículos y charlas. Así que bueno, estás presentada, Jimena, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y cuando quieras arranca. La idea es que se haga la exposición y a menos que vos quieras contestar alguna pregunta en el momento, generalmente lo que hacemos es al final se guardan y se hacen todas las preguntas. Pero eso decidilo vos, que sos la que de acá en adelante manejás. Así que cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. En principio agradezco la convocatoria desde el colegio y por supuesto a las directoras y director del instituto, sus respectivos de comercial, de concursal, de tributario. Yo siempre soy, estoy convencida de que estos espacios son necesarios, no porque uno sepa más que cualquiera de los que podemos estar, sino para debatir sobre ideas y sobre cosas y cuestiones que se nos van presentando por ahí en el ejercicio de la profesión. A mí me toca estar del otro lado, pero puedo tener quizás la experiencia de situaciones cotidianas que se van generando en los procesos y los planteos que pueden llegar a ser las partes. Y desde ahí me parece que siempre las charlas pueden ser enriquecedoras, más que nada desde lo que uno ve y sobre todo desde lo que desde el otro lado del mostrador también se puede observar o advertir. Hoy es un tema que a mí me resulta, bueno, obviamente el derecho penal es lo que más me agrada, estoy en eso hace 18 años, el derecho tributario me fascina, por decirlo de alguna forma, y la imputación penal en la materia es una cuestión que nunca resulta fácil en el marco de los procesos para poder delimitar las responsabilidades de quienes tienen que estar o están sometidos al proceso. A veces la elección de quién es la persona que debemos convocar a prestar declaración indagatoria por el delito requiere un análisis previo que quizás para el abogado que se presenta a la mesa de entradas parecería como que fuese muy sencillo, uy, lo citaron a mi cliente, pero todo eso atrás tiene un montón de análisis, sobre todo cuando digamos, el comportamiento del director, de la sociedad anónima o de quienes están a cargo del órgano de administración, está atravesado, sus conductas diarias están atravesadas por un complejo universo normativo que lo va regulando desde todas sus fases, digamos. Yo no quiero avanzar mucho ni tampoco ahondar, porque sé que estuvieron charlando sobre el tema desde el Instituto de Derecho Comercial con respecto a la responsabilidad del director o de los organismos de administración, pero todos, como les digo, los comportamientos que ellos van desarrollando, hablo del organismo de representación y administración en todos los tipos societarios, ¿no?, que están previstos en nuestra ley, están vistos desde diferentes ópticas. Desde el régimen penal tributario, desde la Ley General de Sociedades, desde la Ley de Procedimiento Fiscal, porque los ubica como los responsables por la deuda que tengan los órganos que ellos están representando o administrando, desde el Código Penal, porque también el análisis en esto que yo les digo, en esta tarea de identificar quién es la persona que tiene que venir a prestar declaración, también lo tenemos que analizar a la luz de las reglas de autoría y participación que nos dice nuestro Código Penal, o sea, quién es autor, quién va a ser el cómplice, quién va a ser el partícipe. Y además, y no menor, desde la Ley de Responsabilidad Empresaria, que fue en esto que yo llamo los paquetes de las leyes de las 27.000, que fueron en el diciembre del año 2017, donde se sancionaron
muchas leyes, entre ellas se modificó el régimen penal tributario, y digamos, como su antecesora estaba una ley que era bastante pedida, que era la de responsabilidad penal empresaria, que no es otra cosa que la de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora, a partir de la sanción de esta ley, no solo vamos a poder castigar al responsable de la sociedad o a quien ejerce la administración y la representación, sino también a la persona jurídica como ente ideal le vamos a poder aplicar sanciones. El texto de la 27.401, que solamente está previsto para delitos que son contra la administración pública, en lo que son las sanciones, se trasladaron al régimen penal tributario, a la ley. Por eso es que si ustedes ven los números, la 27.401 es anterior y la 27.430, que es la última modificación que sufrió el régimen penal tributario, trae, si ustedes lo ven, es textual, las sanciones que le podemos imponer a las personas jurídicas. En aquella ley, en la primera, para los delitos que cometen, que son contra la administración pública, y después en la 27.430, los que son inherentes al régimen penal tributario. Ahora, yo en esta tarea que les digo y que tiene un poco de análisis que es bastante complejo y atravesado por un montón de normas, la primera que nosotros encontramos son las que están en la Ley General de Sociedades, que nos indica o nos da la pauta a nosotros de que el responsable de la administración o del órgano es quien va a obligar a la sociedad, siempre, en todo momento, salvo que los actos que ejecute sean ajenos o que sean contrarios al objeto social. Con lo cual, para el ámbito del derecho penal, yo ya tengo una atribución de responsabilidad que particularmente ya le asigna la ley societaria. Entonces, tengo un primer factor de atribución, que es que la ley específica en la materia me está diciendo que el responsable que va a obligar a la sociedad va a ser el administrador o el representante. Y le va además a imponer, en caso de que no actúe de buena fe o con la debida diligencia, que es lo que le pide la ley, o lo va a castigar, con una responsabilidad solidaria e ilimitada. O sea que más allá de su vinculación con la sociedad, que podría ser alguna de las que prevé responsabilidad limitada al aporte que tenga, en materia de representación y administración, su responsabilidad va a ser solidaria e ilimitada, con lo cual aún más me suma que, además de indicarme que va a ser el responsable del órgano de administración conforme a la ley societaria, sino que me está diciendo que el castigo es severo, porque lo que, más allá de su limitación en la responsabilidad, cuando ejerce algún acto de administración por fuera del objeto social, va a ser castigado independientemente de su vínculo en cuanto a responsabilidad limitada o ilimitada por el tipo societario de que se trate. No sé si en esto me expliqué. Sí, bien. Sí, acá Susana me hace pulgar arriba. Además de lo que significa como un factor de atribución de responsabilidad la Ley General de Sociedades, la 19.550, el Código Civil, por su parte, también establece ciertas normas de atribución de responsabilidad a los administradores de la persona jurídica. Vuelve a repetirme los mismos términos, más o menos, de lo que dice la 19.550, le tienen que obrar con lealtad y diligencia, y vuelve a castigarlos de la misma forma. Digo castigo en un sentido, no como, no imaginemos nada negativo ni tortuoso, ¿no? Estoy diciendo cuál es la responsabilidad que le va a asignar. Y digo es ilimitada y es solidaria. Vuelvo el Código Civil en ese aspecto, en el 159 y en el 160, de alguna manera mantiene lo que decía la 19.550. Ahora, ya teniendo estas dos cuestiones, me tengo que, y posicionándome en la situación en la que me voy a encontrar con una persona sometida a proceso, que ejerce la administración y la representación de la sociedad, ya me voy al ámbito penal. Y acá yo no puedo olvidarme de las reglas de autoría y participación que me va a decir el código. Esas las voy a encontrar desde el artículo 45, 46 y 47. Y nuestro código establece, dentro del régimen de autoría y participación, tres personajes, vamos a decirle. El autor, a los partícipes y a los cómplices, que no van a estar exentos de los delitos tributarios. Yo no voy a poder separar en mi cabeza y decir, no, en el delito tributario solamente voy a traer
al representante del órgano de administración porque la ley me dice esto, ya vamos a ver en qué artículo. ¿Por qué? Porque también puedo tener gente que dentro de la empresa, perdón, se me conecta el VPN del trabajo, que dentro de la empresa haya participado o haya hecho un aporte esencial que permitió que el autor pueda concretar el resultado, evasión, apropiación indebida de tributos, cualquiera de aquellos que estén contemplados en la ley. El autor para nuestro código es el que tiene el dominio del hecho, el que ejecuta la acción, y que obviamente el que ejecutó la acción, pero que va a exceder de los meros pensamientos, porque todos bien sabemos que aquello que quedó, las acciones privadas de los hombres, que no exceden, digo, están exentas de la autoridad, están solo reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados, dice la Constitución. Entonces tengo que pensar en la idea de un autor que ejecutó una acción. Léase trasladado al campo del régimen penal tributario, hizo la maniobra tendiente a evadir el pago del tributo. No sé, tomó comprobantes apócrifos, por así decirlo, simuló algunas compras que nunca ocurrieron, agarrando facturas que encontró por ahí, y dijo que bueno, ahí tomó el IVA que no correspondía, y de esa forma disminuyó su carga tributaria. Podría también existir la participación de alguien que haya hecho un aporte esencial, como serían los partícipes primarios, por ejemplo, consiguiendo la factura y dándosela al autor para que ejecute la acción de la evasión, y los partícipes secundarios, que serían aquellos que hacen un aporte que no es esencial, es decir, el autor podría igualmente haber realizado esa conducta sin el aporte secundario de este partícipe. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, que la ley 19.550 ya me da una pauta de atribución de responsabilidad a los representantes del órgano de administración, que el Código Civil a su vez a los representantes de las personas jurídicas también los inviste de cierta responsabilidad, que el Código Penal me distingue estos tres personajes, autor, partícipes y cómplices. Bueno, tengo que ir ahora a ver a la ley específica, que es la 27.430, como les dije, con su última reforma de diciembre del año 2017, prevé tres grandes grupos de delitos: los delitos tributarios, los delitos previsionales, y los delitos fiscales comunes, le llaman, los que comúnmente más se cometen, vamos a decirlo así, o que más se ven, son las evasiones tributarias, que acá en estos casos siempre me gusta aclarar que lo que la ley reprime no es el no pago del tributo, sino la maniobra que desarrolla el contribuyente tendiente a evitar el pago, es decir, el engaño que le hago al Estado para evitar el pago de la carga tributaria. No es sino, imagino que cualquiera de nosotros debe alguna boleta de algún impuesto, si no estaríamos todos tras las rejas si esto fuese así, y la realidad es que no. Lo que está y lo que quiere buscar en este aspecto el legislador, o busca, es tratar de reprimir esas conductas ardidosas o este engaño al Estado para tratar de evitar que las arcas del Estado, es decir, la hacienda pública, que es lo que queremos proteger, se vea menoscabada en su patrimonio. ¿Bien? Siendo así, el régimen penal tributario, además de todo esto que les comentaba, me pide o me dice que el autor va a tener que tener una calidad especial. Y se refiere a él con los términos del obligado, el agente de retención y o percepción, el empleador. Es decir, que autor para el régimen penal tributario no va a ser cualquiera de nosotros, como podría ser en los delitos penales, cuando ustedes se encuentran o leen en el homicidio, el que mataría a otro. Ahí me indica que podría ser cualquiera. En el régimen penal tributario no es así. El autor tiene una calidad especial. Cuando se refiere al obligado en particular, nunca distingue si es el obligado por deuda propia o deuda ajena, y para eso me tengo que ir a la 11.683, que es la ley de procedimiento fiscal, que me va a decir quién es el obligado por deuda propia y quién es el obligado por deuda ajena. El obligado por deuda ajena íbamos a encontrar otra vez a los representantes del órgano de administración y representación de las sociedades, a los directores, a los gerentes,
y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios, dice. Es decir que hasta acá yo me empiezo a encontrar con todo este universo de normas que me van tratando de dar ideas sobre quiénes pueden ser el autor de un delito tributario. No obstante eso, la tarea sigue siendo compleja, porque lo que pasaba, y es un poco lo que sucedió con ¿Hola? Uy. Se no sé escucha qué bien, pasó. ¿eh? Ahí está. Escuchamos perfecto. Ah, no sé, se me fue el Zoom. No sé qué toque. Bueno, no los veo. A ver si puedo volver. Sí, yo no veo esto. Te estábamos viendo y escuchando bien. Sí, no, ahí está. Bueno, a ver, no sé. No, ahí está, voy de vuelta. Ahí estamos. Se me había ido la... Ahí lo ven bien la Ahí pantalla está. nuevamente, perdón, ¿eh? Sí, sí. Bueno, entonces como le decía, además de todas estas cuestiones que me van a indicar quién es el autor, lo que sucede en particular con el régimen penal tributario, o lo que pasaba, que es lo que vino a subsanarse con el artículo 13, es que ¿qué pasaba cuando el delito no era cometido por esa persona especial que me decía la ley? No por el obligado, no por el contribuyente, no por el agente de retención o percepción, no por el empleador, porque muchas veces, siguiendo estas normas de las reglas de autoría, a veces la conducta no es ejecutada directamente por el obligado. Imagínense en un caso donde el director de una sociedad anónima le dice a su gerente administrativo, porque la empresa, dependiendo de la complejidad, obviamente va a responder a distintas estructuras, va a tener más numerosas, menos numerosas, más departamentos, menos departamentos, quizás le diga a su gerente administrativo, bueno, acordate que tenés que pagar los aportes y contribuciones dentro de los 30 días de vencida la obligación. Y el señor decide unilateralmente dejar de hacerlo, porque bueno, dijo que quería pagar primero la boleta de la luz antes que los aportes de los empleados de la empresa. En ese caso, ¿cómo hacíamos para atribuir la responsabilidad en una apropiación indebida de aportes y contribuciones a quien en realidad la ley no lo investiga de ese carácter? Porque no era ni el empleador, ni el obligado a pagarla, ni agente de retención ni agente de percepción. Entonces, el artículo 13 de la Ley Penal Tributaria lo que hace es extender esa calidad especial de autor a quienes, y ahí les dice, cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho, las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, representantes subautorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible, inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz. Con esto que me está haciendo es extender esa calidad de autor especial exigida para los tipos del régimen penal tributario a todos aquellos que hayan intervenido en el hecho punible. ¿Por qué les digo a todos? Ustedes me van a decir, bueno, pero ahí en la redacción no me está diciendo todo, me está diciendo al director, al gerente, al síndico, me los está enumerando de alguna forma casi taxativa, y no, porque cuando les dicen administradores, se entiende, o la doctrina mayoritaria lo que entiende es que está extendiendo esta responsabilidad a todos aquellos que tengan algo que ver con la administración de la empresa, del ente societario, o si no adopta ninguno de los tipos societarios, a cualquier otra empresa, podría ser hasta alguna empresa unipersonal o alguna empresa familiar que no adopte ningún tipo societario. Con esto, digamos que es como que se vino a zanjar cualquier polémica que se pudiera generar en torno a esto, a delimitar quién era el autor. El problema es que más allá de esta gran amplitud para atribuir responsabilidad y ubicar a quién es el autor, la tarea tampoco
termina siendo sencilla, porque establecer dentro de una estructura que resulta muchas veces muy compleja, quién era quien en definitiva tuvo a cargo la ejecución de ese hecho en los términos del Código Penal para poder decir que es autor de la conducta, que tuvo el dominio del hecho para llevarlo a cabo, y bueno, requiere de mucha prueba, digamos, que no solo se va a sustentar en quizás pedidos de informe a la Inspección General de Justicia para ver cómo es la composición societaria, o a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiendo de dónde esté inscripta la sociedad, pedidos al fisco propio, que nos diga, bueno, la nómina de acciones y participaciones que haya hecho en la presentación cada uno de los contribuyentes. Testigos podrían ser empleados, que nos digan y nos indiquen quién era la persona que tenía a cargo la administración, o sea, que uno pueda inferir que haya decidido y que haya tenido dominio del hecho, ¿sí? Haya, de alguna manera, les pongo el ejemplo práctico de la retención indebida de aportes y contribuciones, porque es mucho más sencillo imaginarlo que en una evasión donde poder determinar la conducta ardidosa y establecer cómo se hizo bien la maniobra también requiere de mucho análisis, pero determinar quién es el que en definitiva estuvo a cargo de la administración y decidió que los aportes y contribuciones no sean ingresados en el término que establece la ley, para todo eso también se requiere de un análisis mucho más complejo y que, como les digo, es de gran amplitud probatoria, ¿no? Necesitamos reunir bastantes elementos. En algunos casos resulta mucho más fácil, en otros es un tanto más engorroso, y hasta a veces, que somos objeto de mucha crítica, y esta causa es hace un montón de años, ¿cuánto tiempo están? Y a veces no es los pedidos de informes, la sustanciación de las testimoniales, algunas situaciones que se generan o que realizan, digamos, los órganos de administración en el cambio de la nómina de autoridades para tratar de eludir algún tipo de cuestión en este aspecto, o tratar de evadirse y por ahí no presentarse a declarar. Bueno, hay muchas situaciones que se van generando a lo largo del proceso, ¿no? Que a veces obstan a que nosotros podamos tener la certeza de quién es realmente el autor de la conducta. En definitiva, más allá de todo este análisis que podamos hacer, tenemos que circunscribir y la determinación del autor a estas dos cuestiones. Porque una vez que tenemos establecido, bueno, el que tuvo el dominio del hecho y el que decidió dejar de abonar los aportes y contribuciones en el término establecido por la ley, fue el socio gerente, perfecto, él ha tomado la decisión de hacerlo. Bueno, tenemos que pensar también existen un montón de teorías dentro de la autoría para establecer realmente quién es o quién no es, pero en estos casos o en este tipo de delitos lo que la teoría que mayormente se aplica es la teoría de infracción de deber, donde lo que establecemos cuál es el ámbito de competencia de cada uno. Bueno, el socio gerente tenía a su cargo la administración. En muchos de los casos esta delimitación de la competencia está dada por el instrumento constitutivo. Uno, cuando en los marcos de los procesos judiciales pide a IGJ la composición o la nómina de los componentes societarios, lo que también, además de mirar el nombre para determinar quién es el que va a venir a prestar la declaración indagatoria, también uno mira cuáles son las facultades de esa persona dentro de esa estructura. Porque en el marco de esos instrumentos constitutivos, que a veces uno parece que son aburridos en su lectura y que a veces son de 25 hojas, de 30, de 40, dependiendo el tipo societario, en muchos de los casos que obedecen también en su mayoría, debo decir, a modelos, ¿no?, que copian y pegan y cambian los nombres, está delimitado cuál es el ámbito de competencia. Entonces, si tenía a su cargo la administración y si el resto de las pruebas que se reunieron me permiten presumir que fue él quien tomó la decisión de que estos aportes y contribuciones no se ingresaran en el término que correspondía, entonces estoy en condiciones de atribuirle la responsabilidad. Ahora, después también tendré que establecer si su comportamiento se ajustó a lo que correspondía, que es un poco más de la tarea de determinar su ámbito de competencia. Bueno, tenía a cargo la administración, decidió no hacer el pago, y entonces su obrar no se ajustó a lo debido. Esto
el análisis que se hace es en la organización en su conjunto, no se va a analizar individualmente su proceder si existía dentro de, por ejemplo, el instrumento constitutivo, alguna otra persona que estaba también abocada a la administración. Imaginémonos una gerencia plural en una sociedad de responsabilidad limitada, o un directorio, donde está el presidente del directorio y están los otros componentes, el director suplente, el director que por ahí acompaña o no, o un apoderado que pueda estar a cargo de todas estas cuestiones, o también digamos, los organismos o las áreas contables que están dentro de la empresa, cuánto era lo que te podían hacer y cuánto no era lo que podían hacer y hasta dónde estaban alcanzadas, ¿sí? Cuando termina uno de hacer todo ese análisis de la autoría, bueno, ubico al autor conforme al Código Penal, al artículo 45, el artículo 13 de la Ley Penal Tributaria lo ubica en condición de obligado, porque lo extiende esa cualidad a él. Tengo que además, porque el artículo 13 me dice, me enuncia a todas esas personas, me amplía esto con el tema de los administradores, pero además me dice que actúen en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona jurídica. Entonces, tengo que, además de todo esto que tengo que probar, tengo que establecer que lo haya actuado en nombre de la persona jurídica. Entonces, en nombre no es otra cosa que en representación, que ya si el instrumento constitutivo me dice que es quien va a actuar en representación y va a administrar y representar a la sociedad, no tengo mucho más para pensar en ese aspecto. Con la ayuda, estoy hablando de que se sirva de esa estructura para poder cometer el ilícito, o en beneficio, que es en favor de la persona jurídica. Y acá cuando les menciono en la diapositiva lo de los supuestos especiales, que hablamos del síndico, el Consejo de Vigilancia, lo que acá la mayoría de la doctrina lo que dice, y quienes hemos leído un poco la ley de sociedades, sabemos que el síndico y el Consejo de Vigilancia son órganos de fiscalización, no son órganos de administración. Los que se encargan, el síndico y el Consejo de Vigilancia, lo que hacen es mirar lo que está haciendo el órgano de administración. Entonces, los supuestos en los que uno podría llegar a atribuirle responsabilidad en el marco de la ley penal tributaria a estos dos personajes, por así llamarlos, al síndico y al Consejo de Vigilancia, en el síndico es en el caso del síndico de la quiebra, donde está a cargo de la administración, en el único supuesto, porque si no, nunca ejerce facultades de administración. Y en el caso del Consejo de Vigilancia, cuando tenga alguna decisión, o se tome alguna decisión que se necesite la conformidad del Consejo. Si no, no hay un marco de actuación en lo que atañe a la administración donde estas dos partes, síndico y Consejo de Vigilancia, puedan tener injerencia. Por eso es que acá hay una crítica concreta al artículo 13 en la inclusión del síndico y el Consejo de Vigilancia, porque lo que se dice es, en definitiva, no tienen, dentro de sus facultades, no tienen una injerencia porque lo que hacen es controlarlo al órgano de administración. No van a ejecutar un acto de administración por sí solos, ¿sí? ¿Estoy yendo muy rápido? Marcelo, Susana, ¿ustedes qué me dicen? Marisol. Muy bien. Ella me hace pulgar arriba. Tenía apagado el micrófono. Está perfecto. No, está Vamos bien, siguiéndote perfecto. con mucha atención. Vale. Ahora, esto es... esto es una, digamos, como que esos serían los mecanismos de atribución de responsabilidad. Y cuando al comienzo de la charla estábamos hablando, teníamos como una de las grandes cuestiones que se nos presentan en el derecho tributario, es todo después las vías de escapes que tienen todas estas personas. Pero previo a esto me estaba olvidando de mencionarles que acá les tienen reseñada cierta jurisprudencia, una en un sentido y otra en el sentido contrario, donde les habla un poco de este análisis que tenemos que hacer, porque si bien acá, como lo dice la Cámara Penal Económico, si bien el solo desempeño del cargo no es comprobación suficiente de esa intervención, en el caso no se ha invocado ninguna delegación específica de la atribución representativa y está admitido que el imputado era presidente del directorio de la sociedad anónima, es decir, su único representante legal. ¿Por qué? Evidentemente esto habrá sido, no leí todo el caso concreto,
pero lo que sucede muchas veces es que quien viene a prestar declaración indagatoria trata o intenta delegar su responsabilidad en otro sujeto, que forma parte de la estructura, obviamente, ¿no? Dice, no, miren, esto lo hizo el gerente de ventas, o el gerente de administración, o yo se lo dije al contador y el contador no lo hizo. Bueno, eso entraríamos en el campo de la responsabilidad profesional, que es otro tema, es el artículo 15, pero, da para charlar un montonazo también. Pero acá, cuando lo que nos está diciendo la Cámara Penal Económico es, no solo el ejercicio puntual del cargo o el desempeño de ese cargo ya no es de por sí que le voy a poder atribuir responsabilidad, eso solo no, pero si no invoca ninguna delegación específica y el único representante era él, entonces no tengo dudas de que el presidente del directorio es quien tiene que responder en este caso. Y en el otro les dicen corresponde confirmar el procesamiento del imputado X, toda vez que por sus atribuciones para operar en las cuentas bancarias de una de las sociedades investigadas, por su condición de empleado en otra, y por ser una persona de confianza de uno de los coimputados que tomaban decisiones e impartían directivas, cabe sospechar que conocía los manejos del grupo económico liderado por este último y pudo conocer la operatoria habitual de las sociedades del grupo para las que prestó colaboración. En este supuesto estamos en un caso de un partícipe, pero que obviamente no integraba, por la lectura del fallo, no integraba el órgano de administración o representación. Esto indica que, a la inversa del caso anterior, no siempre quien esté a cargo de la administración y representación va a ser el principal señalado, porque bien podría ser que, como se los señalé anteriormente, podría ser llamado al proceso una segunda o tercera persona, dependiendo de los que sean, que hayan prestado colaboración y que se analiza de acuerdo a cuál fue su ámbito de competencia. Acá nos está diciendo, tenía manejos de cuentas bancarias, era una persona de confianza del que impartía las directivas, conocía los manejos, entonces no puede estar ajeno a la situación que se plantea en ese expediente. En esa causa eran, el que encabeza la carátula es uno, creo que de 10 u 11 que estaban incluidos. Ahora volviendo un poco a lo que me había anticipado. Estaba viendo que acá hay chat. No, pero no es ninguno nada de... Todos felicitándote, agradeciendo. Yo puse el trabajo tuyo, lo puse ahí para que la gente ya lo tenga por las dudas que se cuelga, así estamos todos siguiéndote con mucha atención. Y está Adriana Botos, un beso grande. No la había visto. Sí, no hay problema, y me pone que está sin cámara. Bueno, dicho todo esto, cuando ya tenemos identificado al autor, una de las grandes críticas que hablábamos antes es ¿cuántas condenas hay, Jimena, de este tipo de delitos? Y en 18 años puedo decirles que vi una sola. Está bien que yo trabajo en la etapa investigativa, o sea, de las sentencias de tribunales orales, estas son causas que luego, una vez terminada la etapa de la investigación o la instrucción, como le decimos nosotros, se van a juicio. Pero siempre seguimos, en algunos casos puntuales nos interesa saber qué sucede después en el debate con esto. Y hemos tenido una muy interesante, donde una persona era la que generaba sociedades apócrifas, las inscribía ante el fisco y con eso emitía facturación que era tomada por otras. Este es el caso práctico de las usinas y las usuarias, usinas las generadoras de facturación apócrifa y las usinas que se sirven de estas, las usuarias que se sirven de estas usinas, digamos, para tomar esa facturación y así evadir el pago de sus impuestos. Ese fue el único caso que el autor, porque terminó condenado por una asociación ilícita fiscal, que está previsto también en la ley, es el único que conocí. ¿Y por qué? Que era un poco lo que yo les comentaba a los directores de los institutos antes. Tenemos tantas leyes a veces, que en un análisis que hice hace no mucho, cada 3 o 4 años, a veces 7, no más que eso, nuestro legislador se encarga de sancionar leyes de blanqueo, que traen aparejadas algunas cuestiones como la extinción de la acción penal. En los casos de gente que está sometida a proceso, que acredita, dependiendo la ley o el objeto que sea, ¿no?
o blanquear, como fue caso, una de las primeras, la que más recuerdo, la 25.246, que era el blanqueo de capitales a través de la adquisición de los edines que teníamos que utilizar en la construcción. Esa fue la primera. Después vino la 27.260, que ya amplió un poquito más, y yo podía blanquear lo mío, lo de mi vecino, lo del tercero, y también exteriorizaba tenencia de moneda extranjera. Y la última es la 27.541, que esta no es un blanqueo, pero es un acogimiento a una ley de moratoria en un contexto de emergencia económica. Este es el gran paquete de las 27.000 que les digo. Y esto lo que hacía era también, todavía seguimos teniendo muchos expedientes, porque eso se fue extendiendo la posibilidad de acogerse a los planes por esa normativa a través de la 27.562 y la 27.653. Yo me suscribía, debía dinero por el pago de tributos, me acojo a un plan de regularización conforme a los términos de esas leyes, y lo que me permite es suspender la acción penal que se esté instruyendo en ese momento a las resultas de que yo termine de completar ese plan de facilidades de pago. Con lo cual la causa queda parada, para de explicarlo en términos más vulgares, pero no es que queda parada que uno se olvidó, simplemente que va controlando que el contribuyente vaya pagando el plan. Cuando se termina, el resultado final es el sobreseimiento, la extinción penal y el sobreseimiento del contribuyente por el pago total de la obligación que había evadido. ¿Bien? O en los aportes que no había efectuado. Que ahí hay una gran discusión, porque en aportes de la Seguridad Social esta ley me permite incluir en la moratoria los aportes, pero no la parte de obra social. Entonces hay una pelea entre fisco, obra social. ¿Por qué no lo puedo? Bueno, y después generaron muchos planteos en ese sentido, que lo podríamos hablar en otra charla sin ningún problema. Pero en definitiva es tanta la sucesión de leyes que permiten estas vías de escape, que es lo que obsta que finalmente tengamos gran cantidad de condenas en materia tributaria. De hecho, no, los tribunales orales penales económicos, si uno observa en el centro en el SIG, que es donde se publican las sentencias, no van a haber grandes cantidades de condenas, porque en definitiva todo termina, o todo se termina como solucionando, por decirlo de alguna forma, la etapa investigativa, que es la instrucción. Puntualmente sobre los mecanismos de fuga que hoy yo les voy a plantear, o les traigo, son tres. El primero es el del artículo 16 de la misma ley, de la ley penal tributaria, que es la extinción por pago de la acción. Ustedes saben que la extinción de la acción penal, conforme al artículo 59 de nuestro Código Penal, puede darse por distintos supuestos. Uno de ellos es el que vamos a ver más adelante, pero esta ley en particular, como una ley especial, tiene su propio mecanismo de extinción, que lo que hace es decirle al Estado: si el contribuyente paga, no vas a poder perseguirlo. ¿Y en qué contexto? Ante determinados delitos, solamente, no para todos los de la ley penal tributaria. Otras de las discusiones que se generan también giran en torno a esto. ¿Por qué? Porque está prevista solo para la evasión simple, para la evasión agravada, para el aprovechamiento indebido de subsidios y para las evasiones previsionales, que son básicamente cuando el fisco detecta que el contribuyente tiene empleados no registrados. Eso sería una evasión previsional. Está prevista en el quinto, y su agravada de la previsional está en el sexto. Si el contribuyente acepta, como dice acá, y cancela en forma incondicional y total las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente, hasta los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula, en esos casos se extingue la acción, con lo cual no podemos perseguir más ese delito. Entonces acá tengo tres cuestiones. Primero, que no es para todos los delitos en particular. Segundo, el tiempo, la oportunidad que tengo para hacerlo, son 30 días a partir de que me entero de la imputación. Y acá hay otra discusión, que es cuándo realmente el contribuyente se entera de la imputación que se le formula. Actualmente tengo una causa con una apelación en cámara, después les contaré qué resolvieron.
El fiscal sostiene en el expediente que el contribuyente se enteró en el momento en que fue notificado de la formación del sumario, que traducido a la práctica es un acta muy sencilla donde comparece fulano de tal, se le hace saber que existe una causa penal en su contra, que el juez es fulanito, y que el delito que se investiga es este, y se lo intima para que designe defensa. El fiscal, en la instancia donde yo estoy, sostiene que a partir de ese momento el contribuyente debió haber pagado, desde ahí tengo que contar los 30 días, y el juzgado o el juez ha resuelto que en realidad la imputación formal es a partir del acto de la indagatoria. En el proceso penal, el acto de defensa por excelencia es la indagatoria, es en el momento en el cual el imputado se sienta, se le hacen saber cuáles son todas las pruebas y se le hace saber el hecho. Ahí es en ese momento donde se le hace un detalle más exhaustivo, se le dice, bueno, usted evadió el pago del IVA, el pago de ganancias, de tal periodo, por tal monto. Lo que da en este caso puntual, que ya después les contaré a ver qué resuelve la Cámara, todavía no hemos tenido respuesta, el juez sostuvo que es a partir del acto de la indagatoria la notificación fehaciente. Yo estoy convencida de que también así lo es, más que nada para no vulnerar su derecho de defensa, tengo que entender que el momento de notificación fehaciente es cuando le digo todo lo que tengo, prueba, hecho, lo impongo de su posibilidad de no declarar, porque es un derecho que no implica presunción de culpabilidad. A partir de ahí sería la notificación fehaciente. Es también lo que sostiene la doctrina mayoritaria. No obstante eso, hay una postura minoritaria, como sería el caso del fiscal en este expediente puntual, donde algunos dicen, no, el acta de notificación de la formación del sumario, ya ahí ya se enteró, a partir de ahí tiene 30 días para pagar. Y una de las particularidades que prevé este beneficio de la extinción por pago, por eso le decimos la bala de plata o la carta de oro, es que se utiliza por única vez. No puede utilizarse durante toda la vida del contribuyente en más de una oportunidad. Entonces, cuando va a hacer uso, se tiene que notificar de manera fehaciente al fisco para que tome nota de que el contribuyente X ya hizo uso del artículo 16. Y esto tiene una razón de ser, que es que, como a veces alteran la composición societaria, y el órgano de administración o el representante, en los términos de la imputación de la responsabilidad, como se lo vengo contando, ¿qué hacen? Van cambiando. Entonces, bueno, si estábamos Susana y yo como representantes del órgano de administración, o yo era socia pero no estaba a cargo de la presidencia del directorio, por decirlo en un ejemplo, bueno, Susana al año siguiente cambiamos autoridades, se baja Susana, ingreso yo. No. Si yo ya lo hice, hicimos uso en representación de la persona jurídica del beneficio del artículo 16, no podemos volver a utilizarlo, sea Susana, sea yo, sea Marisol, la que ejerza el órgano de administración. El otro mecanismo de fuga, que es más reciente, que se incorporó con la 27.004 y monedas, 417 creo, es la reparación integral del perjuicio. Está previsto, como les dije, dentro de las causales del artículo 59, está en el inciso sexto, y acá lo que dice es que la acción penal se va a extinguir por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. La conciliación, como en el ámbito del derecho en particular, ustedes saben que estamos hablando de un acuerdo entre dos partes, alude a un acuerdo entre dos partes, donde generalmente tenemos la parte afectada y la víctima. Acá lo que se dice es, bueno, ¿quién sería la víctima en este caso? ¿Es el Estado? ¿No es el Estado? ¿Es el fisco, en particular en representación del Estado? ¿Quién tendría que venir a firmar un acuerdo conciliatorio? Bien, y otros casos es la reparación integral del perjuicio, donde lo que se sostiene es, ¿ha pagado el contribuyente? Bueno, ha reparado el perjuicio que cometió, que era evadir la carga tributaria. ¿Qué sucede con la aplicación de este instituto? En su mayoría lo que están resolviendo los tribunales, incluso la Cámara de Casación, es decirle que no, porque lo que señalan es, el código establece este instituto de la reparación integral, pero la ley específica en materia de régimen penal tributario establece la extinción por pago del artículo 16. Por lo tanto,
si la misma, por la aplicación del principio de especialidad, donde la ley tributaria es la que debería regir en estos casos, porque es la específica en la materia, es la que se debe aplicar, y este instituto atentaría de alguna manera contra el bien jurídico que está protegiendo el régimen penal tributario, que es la hacienda pública, entendida como la búsqueda de que el contribuyente no engañe al Estado, no el no pago. Entonces, lo que sostiene quienes están en contra de la aplicación de este instituto es decir, en definitiva estaríamos beneficiando y dándole a entender al contribuyente que si paga, listo, no hay causa penal posible. De esa forma se desnaturalizaría el espíritu de la ley penal tributaria, que es castigar a quien lo esté engañando al Estado. Entonces dicen, con el solo pago ya te conformaste, ya te reparó el perjuicio, entonces ya está. Y otros que quieren hacer un argumento más sólido y más jurídico dicen, no, este instituto de la extinción no aplica acá porque la misma ley específica tiene un instrumento para la extinción. Esto no va acá. Esto es para el resto de los otros delitos. Y acá yo les traigo cierta jurisprudencia respecto de esto, donde sostienen a favor de la aplicación. Vean ustedes que esto es Tribunal Oral Penal Económico, se dan cuenta que no hay un dictado de sentencia, sino un mecanismo de fuga diferente. Acá sí promueven la aplicación del 59 inciso sexto, diciendo que es válido la operatividad del 59, introducido por, ahí tienen la ley 27147, no me acordaba al final, y la falta de reglamentación de una ley, dicen, no vea la posibilidad de ponerla en práctica, y se encuentra acreditado que el perjuicio sufrido se encuentra reparado en forma integral, en tanto la AFIP informó que las obligaciones en cuestión se encontraban totalmente canceladas, junto con los intereses resarcitorios y punitorios. Es decir, que hay determinados topes, o sea, los tribunales orales penales económicos, que están a favor de la aplicación del Instituto de la Reparación Integral del Perjuicio, con lo cual, si alguno tuviese que asistir a alguien previo a llegar a otra cosa, iríamos, antes de utilizar la bala de plata del artículo 16, quizás se podría plantear esto. El problema del 16 es que tengo 30 días, si esto no me lo resuelven rápido, el 16 no voy a poder utilizarlo. Digamos que es como analizar qué estrategia puedo salir más rápido, ¿no? Y después hay una de la Cámara Nacional Penal Económico, que está en un sentido distinto al Tribunal Oral, que confirma el rechazo del planteo de extinción de la acción penal, puesto que la ley del régimen penal tributario prevé un régimen especial para la situación de la reparación integral, pero condicionándola a ciertos requisitos. Acá es lo que sostiene, en definitiva, existe un instituto específico que regula esta situación, entonces no debería promoverse la aplicación del 59. A ver acá. Y el último de los institutos como mecanismo de fuga del proceso es la suspensión del juicio a prueba. Que esto está previsto en el Código Penal, ¿sí? Y en el artículo 76. ¿Qué sucede en estos casos? Tenemos 2 o 3 cuestiones a considerar. Primero que el primer párrafo del artículo me permite la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, que quizás para todos es conocido como la probation o las tareas comunitarias, cuando el delito o la pena máxima del delito no exceda de 3 años. ¿Qué pasa? En la ley penal tributaria, en su mayoría, las penas máximas todas exceden de 3 años, porque la evasión simple va de 1 a 6, porque la apropiación indebida de aportes y contribuciones también va de 1 a 6, la evasión agravada va de 3 años y 6 meses a 9 años de prisión. Es decir que por el primer párrafo no me permitiría su aplicación en cuanto al máximo de la pena. Cuando uno va al cuarto párrafo, dice, si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Acá ya me encuentro en una instancia distinta, porque ya estoy ante una condena, y lo que me dicen es, si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena, esto me lleva al artículo 26 del Código Penal, donde me dice cuándo una condena es susceptible de ejecución condicional, y es cuando tengo una pena de 3 años, pero ya pena aplicable. Entonces ahí me permite mirar el mínimo de la escala penal. Esto es unas cuentas matemáticas que uno, esto es lo que digo, que a veces uno le estalla un poco
Entonces, si los mínimos pueden ser de 3 años, ahí sí, en algunos casos, me permitiría su aplicación, porque la evasión va de 1 a 6. Con lo cual, aplicando una tesis amplia de aplicación del Instituto del Juicio a Prueba, podría solicitarla. Pero ¿qué pasa? Me pongo contento en el cuarto párrafo, pero me voy al último y me dice, no señores, el Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba no se aplica por respecto de los ilícitos reprimidos por las leyes 22.415 y 24.769. ¿Cuál es 24.769? La antecesora a la actual 27.430, que es el régimen penal tributario actual. Ahora, me había puesto en el primer párrafo, me quitaban la posibilidad. En el cuarto me dieron una luz de esperanza. Lo último me la vuelven a quitar. Pero ¿qué pasa? Hoy la 24.769 está derogada por la 27.430. Y no se ha modificado el artículo 76 en ese aspecto. Entonces, quienes van por una aplicación y una postura rápida, dicen, lo que dice el 76 es el instituto no es aplicable a los ilícitos reprimidos por la 24.769, y la 24.769 no está más operativa. Es otro régimen penal tributario, porque específicamente la 27.430, por otras cuestiones, en su artículo 280 dice derógase la 24.769. Entonces, ahí postulan la aplicación de la suspensión del juicio a prueba porque dicen no lo tengo más vedado, y el artículo 4 me permite, por los mínimos de la escala penal, la aplicación de la suspensión del juicio a prueba. Otros, hay tribunales que dicen no procede por la aplicación de la tesis restrictiva, que es no excede de 3, los máximos exceden de 3 años, listo, primer párrafo, no se aplica. Otros sostienen que sí es aplicable por el cuarto párrafo y por la aplicación de la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, que nos dice que si es aplicable para delitos que en su mínimo de 3, no excede 3 años, cuando están condenados, le hace un hurto, le hace un homicidio culposo, no porque son 4 años, pero un hurto, es fácilmente aplicable. Entonces, ¿por qué no lo puedo aplicar a un ilícito tributario? Esto es un poco la cuestión que gira en torno. Hay quienes sostienen que sí, y hay quienes sostienen que no. Acá yo, en el caso de tener que hacer la defensa de algún contribuyente en este aspecto, no dejaría de intentarlo igual. Todo dependerá de qué interpretación se haga, pero es el último de los 3 mecanismos de fuga que hoy les propongo, más allá de, como les dije, de las leyes de blanqueo sobre las que hoy no es materia, pero también son un montón y son varias. Ahí, bueno, obviamente que agradezco la atención de todos y les dejo mi mail por si alguno lo necesita, o si quieren, bueno, Marcelo acá ya tiene las diapositivas donde están relacionadas. Hay muchísimas jurisprudencias sobre cada una de las cuestiones que fuimos viendo, pero la verdad es que ponerlas todas a cara para sentarme a leer las diapositivas nada más, y si no, me iba a ser muy aburrido. No, yo te quiero agradecer, y es lo que estábamos charlando por separado, para no interrumpirte, la claridad en la exposición. Para muchos de nosotros el tema es nuevo. Hablo en mi caso, o sea, conozco pero no en la profundidad. Hay gente que está mucho más especializada, como es el caso de Susana Monti, que es del Instituto Tributario, y otros colegas más. Pero también muchos comentarios fueron la claridad en la exposición. Yo te quiero agradecer y te invito a que nos traigas más cosas y participes más, porque es muy bueno irte. Así que... Bueno, gracias. No sé si alguno me quiere consultar algo. Padezco de esto de que soy muy veloz. Arranco y después no puedo pausarme. No tengo botón de pausa. No, está perfecto. Si alguien quiere hacer una pregunta o quiere comentar algo. Bueno, yo aprovecho también, Jimena, para agradecerte. Es muy importante tener gente del Poder Judicial que participe, y más con tu claridad. Nos gustaría mucho que seas parte también del Instituto de Derecho Tributario, más siendo local, ¿no? A veces uno separa el ejercicio profesional del otro lado del mostrador, y sin embargo creo que el trabajo en conjunto ayuda y colabora para la sociedad. Has estado maravillosa.
se ve que das clases también por la exposición y todo, así que muy claro. Mucho por saber todavía, creo que todavía nos cuesta un poco separar esta cuestión de lo tributario, lo penal y lo comercial, cuando en definitiva nuestra experiencia, yo le contaba mucho a Marcelo, es el corrimiento del velo societario, eso que los comercialistas no ven. En penal corremos el velo y vamos a quien en definitiva ha sido el autor, como ha dicho Jimena. Así que más que decir, muchas gracias, queremos saber más, te esperamos. Bueno, obviamente Marisol, Marcelo, todos los que están presentes, gente de Santa Fe, Mirta, Pelusa, Celina, cuánta gente. Bueno, gracias a todos desde mi parte. Así que bueno, Marisol, te cedo la palabra. Yo coincido, si me quería meter, pero te dejé hablar. Coincido plenamente con Susana, la verdad un placer escucharla y la verdad con la tranquilidad, ¿no? Porque estos temas siempre nos están inquietando, ¿no? Como nos ponemos a estudiar. Ella arranca de una vez tan claro y tan con los fundamentos, trabajando en la materia, como dice ella, muy rápido, porque evidentemente el diario ajetreo del tribunal le imprime ese ritmo. Así que no nos queda otra que seguirla, pero fue clarísimo. La verdad es que necesitamos perderle el miedo a esta rama del derecho, que a veces la vemos como tan aislada, y sí, en nuestro sistema rige el principio de la especialidad, tanto en lo civil y sus distintas ramas como en lo penal, pero tenemos que hacer una correcta composición, ¿no es cierto?, de los fueros y aprender a movernos del derecho penal de la misma manera que en la especialidad que elegimos. Así que te agradezco muchísimo y desde ya que estás más que invitada a continuar a repetir y nos quedamos estudiando el cuadro que trajiste. Está bárbaro. Muchas gracias. Gracias. No, a ustedes. Y bueno, quedo en contacto y por supuesto que sí, que lo tenía como una materia pendiente, el tratar de participar en los institutos del colegio, porque no, nada obsta que, como dice Susana, ¿no? Yo no me considero que hoy que me toque estar del otro lado signifique que yo soy la contra del que viene a la mesa de entrada, todo lo contrario. A veces tratar de entender lo que busca la parte y lo que desde el otro lado se está viendo o qué es lo que se tiene, porque a veces el abogado suele enojarse como, mirá la FIP, mirá lo que me está poniendo y lo que dice que hice, y escuchame Jimena, mirá todo lo que hay que leer y los legajos de prueba, y ellos ya vienen de... acá yo por ahí no lo aclaré, pero cuando vienen al juzgado las denuncias penales ya pasaron por una instancia administrativa donde el contribuyente ya se enteró de que hubo una determinación de deuda, hubo una inspección, una fiscalización, que a veces, por ahí quizás, por la cuestión de no entender que superado un determinado monto, que eso es otra de las cosas que podríamos dar, digamos, charlar un montón, que cuándo va a ser delito y cuándo no es delito, porque no es que todo se denuncia penalmente, no es que todo viene a los juzgados. A veces el cliente ya tiene como que avisorar, el contribuyente tendría que empezar a mirar y decir, uy, esto puedo llevar a una denuncia penal. El buen abogado en ese aspecto, yo digo, tendría como que empezar el asesoramiento en lo previo, en la fiscalización ya empezar a ver para dónde vamos a ir, porque, mira, con esto nos van a denunciar, se viene. En derecho tributario siempre, claro, en derecho tributario siempre decimos que el abogado tiene que trabajar en forma conjunta con el contador y que la primera instancia, hasta a partir de los pedidos de requerimiento otorgados por el fisco, muchas veces pueden ser utilizados como autoincriminación y nadie nos dice. Yo soy de la idea que para penal tributario hay que saber de tributario, entonces no es solamente penal, pero bueno, es penal tributario, entonces por eso es entre todos, y lo comercial también, y lo comercial es muy importante, y el tema del lavado, no sé si tienen causas de lavado, pero es otro tema que en algún momento también va a empezar, ¿no? A ser fuerte. Sí. Hemos dado ahí en el colegio mucho antes de la pandemia una charla de lavado de activos. Sí, es un poco de lo que más se viene ya ahora.
también el fisco mira mucho, para mí la base de datos más importante de nuestro país la tienen absolutamente ellos, en ese aspecto cruzan información, tarjeta de crédito, colegios privados, expensas, es increíble. De hecho, en el caso que les contaba del único condenado que estaba profugado en un momento del proceso, lo hemos perdido de vista, lo terminamos localizando a través del cruce de información que hizo la FIP con un colegio privado, porque el señor fue a pagar la cuota de su nieta, sin saber que el colegio... Los colegios privados están sujetos a regímenes de información que, superado un monto en la cuota, tienen que reportarlo al fisco. Entonces, cuando hicieron así, hizo clic, la FIP se enteró, dijo, a ver qué domicilio dijo acá, tal lado, otro que no teníamos nosotros. Fuimos a mirar con unas tareas de investigación y en definitiva terminamos dando con el paradero de la persona. Por eso es que digo que a veces hay mucho desconocimiento en cuanto a la cantidad de información que a ellos les llega de otros organismos. No sé, la utilización de la tarjeta de crédito la creen como que no pasa nada, nadie te ve, nadie te encuentra. Mentira, porque eso reporta enseguida, y si sos un contribuyente que no tiene capacidad económica para los gastos que está reportando esa tarjeta de crédito, es fácilmente detectable, y eso lleva de una cosa a la otra, y como dice Susana, ahí comienza el formulario del 3283, me parece que es cuando piden la fiscalización y te piden todo, y vos vas con todo y decís, uy, ¿y ahora qué hacemos? No, el 3283 acá me apunta la genética, me apunta que es el del apoderado, no es ese. Ese es otro. Pero no importa, es la orden de intervención. Barra pero no ahí, importa. barra... Ya. Sí. Ahora, lo que sí, Jimena, te quería preguntar, en materia de tributos locales, ¿han declarado competencia o no? Nos hemos declarado incompetentes en favor de la justicia provincial en esos aspectos. Perfecto. Sí, y en capital, en el ámbito de la justicia de capital también lo hacen en favor de la justicia de instrucción. Por ejemplo, rentas, ingresos brutos, esas cuestiones. No son muchos porque directamente ya nos las vienen a denunciar a nosotros. Como que ya anticipándose a lo que es ya directamente ARBA o AGIP denuncian ante las justicias locales. Local. Sí. Perfecto. No sé cuántas habrá. Tampoco nunca me interioricé hablando con alguien de la justicia provincial a ver cuántos expedientes tienen. No sé si ARBA es un gran denunciante, como si lo es el fisco. No hay mucho. No hay mucho, No hay pero mucho, como ¿no? está interrelacionado, generalmente a veces la misma evasión implica la evasión de tanto los tributos nacionales como los provinciales. Entonces, ahí Exacto. también el hecho pareciera ser único. Entonces, hay un montón de cuestiones. La asociación ilícita también, que es muy común incluirla en este tipo de delitos, cuando hay 2, 3 o más personas. Así que bueno, creo que por eso hay muchos puntos. Me imagino que el juzgado, ¿qué tal con Vidal? ¿La ley penal benigna aplicó desde el vamos o no? Sí, sí. Eso era una cuestión que a mí me ofuscaba porque no entendía por qué los fiscales apelaban. Y digo, si esto no tenemos más discusión en ley más benigna. Esto fue una actualización para todo el resto. Cuando se sanciona la nueva ley, la 27.430, lo que hace es elevar estos montos para que las conductas sean consideradas delitos. Elevó de 400.000 y el otro era 4 millones, que era la evasión agravada, a 1.500.000 y 15 millones. Entonces había muchas denuncias que estaban en trámite que estaban por debajo de esos números. Y bueno, hay que aplicar en materia penal, cuando se sanciona una nueva ley que es altamente más benigna para el imputado, no tenemos discusión. ¿Qué pasaba ahí por cuestiones de lo nuestro, de las peleas internas, del procurador fiscal versus la justicia y otras cuestiones más? Lo que hizo fue el procurador instruir a los fiscales nacionales para que apelaran los sobreseimientos por ley más benigna. Y lo más curioso, que era lo que más bronca me daba, era que cuando estas resoluciones llegaban, nosotros sobreseíamos por ley más benigna, nuestra Cámara confirmaba ese sobreseimiento, esto se iba a la Cámara de Casación, una sala, la 1 y la 2, confirmaban los sobreseimientos y la sala tercera revocaba el sobreseimiento y lo volvía a mandar a los juzgados de primera instancia para que procesáramos en definitiva.
Entonces era como una locura porque vos decías, bueno, acá la mandás y que la suerte nos acompañe, al contribuyente y a nosotros, porque nos van a devolver la causa, para que la sigamos instruyendo cuando sabemos que no era delito, porque la aplicación del enema benigna es algo que no se discute, hasta que finalmente la Corte hace fines del 2021 terminó sancionando el fallo Vidal, que vuelve a decir lo que ya había dicho, que postula lo de la aplicación de la ley más benigna nuevamente. Pero bueno, y le manda algún mensajito a la Cámara de Casación diciéndole, la cuestión vos la tendrías que haber resuelto antes, no tendría que haberme llegado a mí, no sé qué análisis quisiste hacer, pero bueno, listo, finalmente soy yo quien tengo que resolver, y vuelvo a decirte que la ley penal más benigna no hay discusión posible. Y bueno, ahí, nada, eso era una de las cosas, Susana, que a mí me ponía en la cabeza, porque digo, todas las causas que tenemos esperando que se resuelvan en corte, teníamos un montonazo. El fallo Y plenario el que tiempo nunca que le hizo, lleva, claro. y el contribuyente que está esperando su respuesta, ¿no? Porque eso uno lo piensa. Muchos años. Claro. Yo tengo causas de 7, 8 años, he ido a la Corte en igual calidad que Vidal, salió Vidal, pero bueno, es nuestro sistema. Y siempre recordar que el derecho penal tributario como derecho penal es la última ratio. Pensar Sí. que encarcelar a alguien para que pague los tributos o no evada, tiene cierto sesgo. Acá hemos tenido hace poco al doctor Weisman, que seguramente conocerás. Él es el titular de la Comisión de comercial. Derecho Penal, claro, de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, y él justamente habla de este sistema que no funciona, este régimen penal tributario. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, y bueno, ya sos parte del colegio, del instituto, todo, agradecerte con un fuerte aplauso, para mí maravilloso. Y muchísimas gracias. Bueno, Gracias. estás invitada entonces para la próxima, y si tenés un tema que vos quieras proponer, y también hacemos extensivo a todos los participantes que se acerquen a cualquiera de los institutos y del colegio, siempre nos nutrimos y seguimos creciendo en conocimiento. Muchísimas gracias, Jimena. Te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Entonces. Estamos en Hasta luego. contacto. Chau, chau. Gracias. Gracias. Cariños luego. a todos, gracias Marisol, gracias.